Bueno, mientras va empezando el PowerPoint voy presentando Remétka, que es el repertorio de métrica digital de poesía medieval castellana y que es un proyecto dirigido precisamente por Elena González Blanco y en el que participa también María Dolores Martos, que antes ha presentado Vieses, y una compañera que luego Jimena del Río Riande, que luego se conectará desde Buenos Aires. Y los datos de este proyecto se pueden encontrar en la web, que... A ver, un momento. Que hasta hace poco era esta y todavía sigue funcionando, www.uned.es/remetka, pero ahora mismo la más reciente y la que vamos a utilizar va a ser www.remetka.uned.es. Bueno, este proyecto lo que viene a cubrir es una necesidad, que es la de un repertorio de métrica digital de la poesía castellana medieval, dado que justamente teníamos repertorios de métrica para otras poesías medievales europeas, pero no existía ninguna para la poesía medieval castellana. Existía del siglo XV, una sobre el cancionero, pero no para toda la poesía medieval. Lo que queremos hacer es precisamente, tomando el corpus de la poesía medieval castellana, analizar los datos métricos y que así se encuentren todos juntos para poder realizar búsquedas y estudios a posteriori. ¿Cuándo comienzan los repertorios métricos? Bueno, esto comenzó ya en el siglo XIX, pero eran repertorios en papel, con todo lo que ello implica, que ya solamente hacer las búsquedas era un trabajo bastante duro, y mejora mucho con los repertorios digitales que comienzan a finales del siglo XX y sobre todo en este siglo XXI. Y esto es en lo que queremos trabajar precisamente, en que haya uno sobre la poesía medieval castellana. Este es el prototipo del buscador para que, como vamos a ver, lo que permite es realizar búsquedas por distintos campos, pues por el título, podemos buscar todos los poemas de un autor, por género y, por supuesto, por los datos métricos. Es decir, pues podemos buscar todos los poemas que haya en una determinada estrofa dentro de la poesía castellana o que cumplan un esquema rimático o rítmico determinado, etc. Lo que nos arrojará será justamente cuando hagamos una búsqueda las distintas fichas que cumplen estos requisitos con los que hemos buscado y podremos consultar cada una de las fichas, que nos dará una información muy, muy detallada de cada uno de los poemas, es decir, pues, el título, el autor, las fechas y, por supuesto, todas las características métricas, ¿no? Las características de la estrofa, si tiene estribillo, si no tiene estribillo, incluso si tiene música, etcétera. Bueno, pasando ya a lo que nos ocupa más aquí, que sería el tema de las humanidades vegetales, la descripción técnica, lo que se nos planteó aquí fue cómo montar, cómo diseñar este proyecto, este repertorio. Entonces barajábamos varias opciones, las dos principales era si hacerlo por mediante una base de datos, es decir, cada poema introducirlo mediante una base de datos, o con un lenguaje de marcado, XML, porque cada una presentaba una serie de ventajas. A lo que hemos llegado finalmente, a la solución que hemos llegado, es usar un modelo mixto que utiliza una base de datos open source, que es MySQL, combinado con un lenguaje de marcado XML TEI, es decir, uno de los campos de la base de datos es precisamente un campo de marcado TEI que nos permite reflejar mediante el módulo verso mucho mejor las características de cada poema, las características métricas. Bueno, aquí simplemente para que se vea cómo se introducen los datos de cada poema, y aquí, como vemos, uno de los campos es precisamente ese código TEI que nos permite introducir el texto del poema etiquetado. Y bueno, ya simplemente presentar la última etapa de Remétka, en la que estamos trabajando ahora, que es la integración de los repertorios métricos digitales, la integración de este repertorio y la integración de todos los repertorios métricos digitales europeos.
Es decir, nos insertamos dentro de un conjunto de sistemas en el que este repertorio castellano sería una pieza más y queremos que estén todos los repertorios enlazados. ¿Cuál es el problema? Pues que hay varias bases de datos que están codificadas de muy distintos modos, no solamente además de manera informática, sino incluso por tradiciones filológicas y por incluso la propia métrica, ¿no?, de cada lengua. Y además no queremos modificar la estructura de esas bases de datos ya existentes y lo que sí que se puede hacer es precisamente añadir a estos repertorios digitales metadatos. ¿Qué es lo que estaríamos entonces hablando? Estaríamos hablando de crear una ontología específica para poesía. En ella tienen que aparecer todos los términos y conceptos y relaciones que hay en todos los repertorios métricos digitales. ¿Cuál es quizás uno de los problemas? Bueno, pues que no tenemos una terminología, una ontología específica para poesía. Sí tenemos ontologías que incluyen producción de obras artísticas y sí que vamos a utilizar esos metadatos que ya existen, pero no hay parte específica para cubrir los aspectos poéticos, por lo que en lo que vamos a trabajar y en lo que estamos trabajando ahora es en un vocabulario controlado lo suficientemente amplio como para poder etiquetar y clasificar todos los poemas y hacer una clasificación bien definida. Y bueno, nada más, que ahora estamos justamente en esa fase y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Clara, por esta presentación de un proyecto del que yo también formo parte. Bueno, y una de las cosas que nos has mencionado por la velocidad es que este proyecto, toda la parte del desarrollo informático la han realizado desde la Biblioteca del Palacio Real. La persona que lleva las bases de datos y la parte tecnológica allí está colaborando activamente con nuestro proyecto y realizando la tesis doctoral en este proyecto de investigación. Y eso ha sido, pues, como lo que comentaba antes Alicia, que si no hubiera tenido a Ana el proyecto no habría salido adelante. Pues a nosotros nos ha pasado con José Luis Rodríguez de la Real Biblioteca, que ha sido quien nos ha ayudado, nos ha gestionado, nos ha enseñado muchísimo toda la parte de TEI. Bueno, pero es que es justo mencionar que esto no habría sido posible llevarlo a cabo sin que pues alguien nos hubiera puesto en la mano esto. Entonces, bueno, pues la idea es que gracias a esta ayuda y gracias a este laboratorio y todo, pues todos los proyectos tengan ese informático que algunos hemos encontrado y otros todavía están buscando, ¿no? Entonces, bueno...